Y bueno, y seguimos en la Expo Tatuaje Medellín 2026 y seguimos encontrando personajes en esta convención. Entonces, para todos que no te conocen, preséntate, por favor. ¿Cómo están amigos? Gracias George por la invitación, por el espacio, por poder charlar un rato acá del tatu, algo que nos apasiona y nos conecta a todos. Por acá, pues Joseph Pérez, eh, soy venezolano, radicado en Colombia de hace muchos años, conozco la Convención de Alejo desde su primera edición en Bogotá, de hace 20 años, por ahí creo. Radicado actualmente en Bogotá y bueno, visito mucho Medellín, la Expo Tatu, las convenciones, el mundo del tatu. Y nada, encantado de estar por aquí, charlar un rato, man. Gracias por venir y por aceptar esta invitación también. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar hasta por los codos, como tú dices. Y Sí, sí, veníamos sí, charlando, ¿no? Entonces sí. estábamos hablando de los tatuajes ancestrales y que del ritual y en lo que se ha convertido el tatuaje en la época, ¿no? Entonces, eh, como tú trabajas he visto que trabajas en mucho el tatuaje japonés, que tiene mucha Ujú. ancestral, es muy ancestral. Entonces, eh, quiero que nos expliques un poco de ese tipo de tatuajes y cómo ha venido evolucionando a través del tiempo. Bueno, es un tema súper interesante, un poco largo, pero vamos a tratar de dar una idea general. El tatu japonés, a ver, dentro de lo que yo he podido no solo practicar, sino he buscado un poco la lectura, entender un poco a través de, sí, de los libros, de la lectura y la historia. Hablando de los tatuajes ancestrales, pues sus primeras manifestaciones vienen de sociedades étnicas, ¿sí? Alrededor del mundo, difícil datar cuál, pero en todas las partes del mundo hay esas manifestaciones. Y dándole quizás lo que podría más o menos darse una línea a lo que yo puedo entender, hay unas manifestaciones luego que seguimos viendo en la actualidad, que son por ejemplo las islas del Pacífico, ¿sí? Samoa, etcétera, Tailandia, Indonesia, Asia Menor, el Tatao, pero ya quizás dando un salto un poco más moderno, como de estructura un poco a lo que vemos, es el tatuaje japonés. Siento de lo que podemos hablar del tatuaje étnico, un poco esas manifestaciones muy antiguas. Ya una que sigue siendo muy antigua, pero que la podemos ver, es el tatau como tal, de todas las islas del Pacífico. Luego, siento que el tatuaje japonés ya crea quizás como estructuras, formas, un poco más parecidas a lo que es el tatuaje moderno. Ya después seguiría, qué sé yo, estilos tradicionales como el americano, que a su vez se gestan también en Europa y otras partes del mundo también. Pero creo que quien tiene una herencia como muy cultural, muy ceñida a la cultura y a lo que es el arte, es como el tatuaje japonés, porque podríamos hablar quizás dentro de lo más pronto de su nacimiento, de lo que conocemos, mediados de 1800, entre mediados y final de 1800, ahí por ahí, donde se comienza a gestar esa estructura del tatuaje japonés, de cubrir el cuerpo, concibiendo una idea, no armándola quizás como se arma en América o en otras partes del mundo, por piezas aisladas, comienza a tener un poco de estructuras más concretas a finales, entre mediados y finales de Eh, 1800, más o menos. ¿En esa época el tatuaje era planeado, era dibujado o era un concepto de la mente? ¿Cómo funcionaban en esa época? Perdón. Creo que es difícil decir que hay una sola vertiente, como todas las cosas en el mundo. Se fue nutriendo de muchas formas. Quizás hablábamos hace un rato de eso, el tatuaje, hablando dentro de la línea de lo que se entiende en la historia, el tatuaje japonés, um, muchos años atrás, el tatuaje tiene un contexto mágico, chamánico, como lo podemos llamar acá en Sudamérica, ancestral, como ya habíamos hablado. Y como todo, pues en nuestro ciclo de la humanidad va cambiando formas, va cambiando intenciones o legados. Pasa por unos periodos también que podríamos quizás datar de entre el año 1200 o el año 1000, donde hay registros dentro del tatuaje, dentro de la historia, perdón, registros históricos japoneses que datan el uso de tatuajes con necesidades punitivas o de castigo. De castigo, sí, ¿Sí? eso hablabas hace un momento.
y nos gustaría saber cómo, por qué era un castigo. Em, es súper interesante porque empezamos a entender estructuras sociales. La cárcel, como la conocemos, como es una estructura física, no existía. La cárcel se llevaba. Mm, No entrabas a una cárcel, tú llevabas a la cárcel. Entonces, si cometías algún tipo de lo que podría llamarse delito, te marcaban. Y tenían toda una estructura de que, por darles un ejemplo, hay un ejemplo es muy clásico, se puede ver quizás en las redes, te empezaban a marcar la frente, hiciste una falta, robaste algo, te hacían una raya, y si reincidías te hacían otra, y a la quinta, ese kanji, en realidad te iban formando un kanji que mm, significaba perro, y te lo hacían en la frente, en una zona muy expuesta. Perro, entonces eso tenía una connotación de como de muy bajo estrato, de mucha bajeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entrabas a un restaurante, a lo que podría ser un restaurante, un sitio de comida o cualquier otro establecimiento de la época, no te iban a permitir entrar. Entonces, eso te causaba una cárcel, ya no podías acceder. Y ahí pasan algunas cuantas cosas curiosas. Empiezas a ser desterrado, ¿sí? Esa es esa parte punitiva. Dentro de estos registros históricos hay un dato muy interesante que pasado años después se manda un emperador en esos periodos, que ya es cerca del 1600, manda a registrar unas tierras, o sea, a registrar, a chequear qué había en esas tierras. Y el reporte de que consiguieron eran que habían grupos, o sea, la descripción literal, que eran grupos de salvajes o caseríos o pequeñas formaciones de población tatuadas. Entonces se describen como salvajes tatuados. Y aquí entramos en unas cosas súper interesantes. Las primeras manifestaciones registradas de tatuarte un tigre o un dragón, como esto como un detalle gráfico, pues que es muy actual, se comienzan a ver en ese momento a través de una necesidad. Y es que esas personas que fueron execradas, no todas, pero muchas de ellas, comenzaron a reunirse a crear poblaciones que habían tenido tatuajes como castigo, pero buscan como necesidad taparse esos tatuajes. Y comienzan a ah, llenarse de otro. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales los los tatuajes bloques. empiezan a crecer. Ujú. En dejar atrás esa parte, sí, ese lenguaje que quedó en un momento de tu vida, ahí está, y eso está en el registro. Entonces esos eran los primeros cover-ups. Los primeros cover-ups o las necesidades de camuflar o tapar algún tatuaje puede adaptarse allá. Entonces ahí vemos unas necesidades sociales, el tatuaje como lenguaje, como método de comunicación, que tiene claramente un componente estético, pero no es el único. Y quizás si Ujú. retomamos un poquito en comparación, donde empezamos la conversación, a lo que podemos ver en la actualidad, creo que se han invertido mucho en las circunstancias, no en su totalidad, pero en una buena cantidad. Es que ahora hay más componentes estéticos que componentes como lenguaje comunicativo de cualquier idea que pueda tener cualquier persona. Las masas tienden a tener a dar un poco más de peso de la estética que de la De la parte de comunicación, la de lo que muestra el del tatuaje, lenguaje, sí, porque pues anteriormente, si eras de una tribu y tenías unos tatuajes, ellos te reconocían por los tatuajes. totalmente, sí, era de los samoanos en la actualidad. Acá en la convención, creo, no sé, creo que conociste alguna Sí. vez, sí, Liaofao, sí, Liaofao, Zuluape, es uno de los es un Ah, ya, maestro. sí, sí, sí. Perdón, el nombre es Suba Zuluape sí Liaofao. Yo he tenido muy buena amistad con él, he tenido la oportunidad de ser asistente en Es trabajos con del él. Pacífico, ¿no? Sí, él es samoano, él es un maestro de tatuaje samoano. He tenido la oportunidad de tener estas conversaciones también con él. Wow. Una persona de raíces absolutamente samoanas. Y ha sido increíble también la experiencia de poder hablar con él. Y entre esas, volviendo al punto, es que en los tatuajes eh, claramente hay un determinante estético, pero dentro de ese determinante estético hay un lenguaje comunicacional donde puedes entender, si tú eres un pescador, quizás van a haber cosas que yo puedo identificar en ese estatus, que sé que Sí. posiblemente seas pescador o que tienes una relación con el Ah, mar ya. de algún tipo o que tienes ciertas cualidades o funciones, ¿sí? Ese ha sido uno de los principales movimientos que ha tenido el hombre pues para expresarse en el tatu. Entonces podríamos decir que los tatuajes que los marineros se tatuaban en San Francisco era un tipo de comunicación también para la gente. Sí, absolutamente. No soy conocedor del tatuaje americano, pero hay uno que otro rasgo que se ha entendido.
eh, por ejemplo, la golondrina, ¿sí? Que es el volver a tierra. Sé que habían cuando cruzabas los 7 mares, podías Sí, tener cierto estatus. No recuerdo en el momento, como te digo, no soy quizás conocedor del tatuaje americano, pero sé que sí. Podías entender si veías a alguien con cierto tatuaje, pues decía, ah, este marinero fue a los Magallanes, que era una de las partes. Sé que cruzar el estrecho de Magallanes abajo en lo que es el cono sur era muy complicado hacerlo en la antigüedad y si tenías ese tatuaje habías entonces te lo sobrevivido. ganaste, ¿no? Te ganaste Te el tatuaje. ganaste. Sí, exacto. El Yo, valor sí, del tatú es muy exactamente. diferente a lo que podemos entender como precio en la actualidad. El tatuaje se gana por muchas circunstancias, por un hecho ejercido hacia terceros y por un hecho personal también, sí, porque Sí. tenemos allí todo un reto que afrontar, porque tener la determinación pues, de tener un tatuaje, quizás en este caso estamos hablando mucho de tatuajes mucho de gran espectro, de gran magnitud, ¿no? Poder merecerlo por ambas partes. Es complicado. Por ejemplo, el Suba Suluape sí me decía, la PEA, que es este tatuaje que va desde la parte inferior, desde las costillas hasta las rodillas, Ajá. ¿sí? La PEA, él me dice, yo te hago ese tatuaje y tienes un lapso, si mal no recuerdo, de 15 a 16 días para terminarlo. Entre esos 15 a 16 días, más o menos utilizas 9. Si te vas y no te lo terminas, no te lo voy a terminar luego. O sea, tienes que Tienes ganártelo. que ganártelo, exactamente. ¿Sí? Y esa es la forma en la que se maneja desde los puntos de vista tribales o ancestrales, que en la actualidad ellos siguen dando esa práctica. Y esto me lo contó hace un par de años acá en la convención, estuvimos hablando un buen rato y él me decía, esto no, o sea, vas a otro lado y no te lo va a terminar, o por lo menos alguien de la misma cultura no te va a No, terminar el no lo tatuaje va. y es una deshonra. Entonces, en verdad es un reto de vida, es una decisión verdaderamente potente, verdaderamente fuerte. Y también me decía, es un gran orgullo para la familia si, no, decir que yo tengo un tío o un sobrino o tengo un hijo que tiene una PEA y se la terminó, pues es un, eh, ¿cómo es? Eso tiene un nombre, un ritual de Un paso. ritual de paso, Es un sí, sí. ritual de paso Paso. Ya. que, bueno, existen en culturas africanas, bueno, alrededor del mundo en general existen. Los japoneses más o menos tienen eso, ¿sabes? También. Si comienzas un tatuaje con algún hori, en este caso, que es el nombre que se le da a un maestro de tatuaje japonés, dudosamente algún otro maestro te lo va a terminar. Hay unas cuestiones de Respeto. respeto, de compromiso, bien fuertes. Y ellos, volviendo quizás al tema, estos de los que estamos hablando, son los que en la actualidad siguen manteniendo, siguen transmitiendo con adaptación a nuestros tiempos, pero siguen transmitiendo ideas como estas. Eh, Quisiera saber tu opinión acerca de lo que pasa en este momento cuando vemos anuncios de que buscan lienzo y llega una persona a hacerse el tatuaje, pero la persona ni siquiera sabe qué se va a hacer, no hay un compromiso, no hay una comunicación, no hay una planeación entre los dos, simplemente el tatuaje lo van a desarrollar para recibir algo, un premio. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto que está pasando en este Eh, momento? Que buscan un lienzo y no es una persona y Quizás la parte que menos estoy de acuerdo es la forma en la que se llama. Quizás la intención, yo puedo entender que haya una intención competitiva, estamos claros que es algo que mucha gente se la disfruta, que mucha gente está de acuerdo en hacerlo y está bien, no entiendo que hay cosas que simplemente funcionan para muchas personas. Quizás el término es con lo que yo estoy menos de sí, acuerdo, el término es ¿sí? un poquito, si por ejemplo se formulara de una forma diferente, sería menos, Mira, no sé si en otras latitudes, en Europa, bueno, las veces que estuve en Europa nunca escuché el término, no sé si en la actualidad lo usen, no sé si en Norteamérica, creo que me parece haber creo que visto, empezó a aparecer empezó a desde aparecer, los programas de televisión. ok, Entonces, ah, el lienzo fue como que llamaban unas personas que eran lienzos, que eran unos personas que eran voluntarias para el show, ok, pero no sí, había intención, no era nada, solamente un sí, tatuaje gratis y salías en televisión. sí, sí, sí. Entonces, de ahí empezó a dañarse ese concepto.
sí, lamentablemente hubo sí, malentendido, una malformación que puede ser lingüística, pero cuando le ponemos un poco de atención, hay más un sentido profundo y que yo siento que es corregible. Antes yo recuerdo que el término era colector, Un colector, sí, bueno, ¿sí? está mejor. Colector era el ¿Qué término que... otro término usarías si tuvieras No, yo que... preferiría llamarlo colector. Creo que es eso. Es un colector que seguramente luego se va a volver tu amigo, en realidad, Sí, bueno, en principio. Y creo que eso es lo que a veces trunca un poco o lo hace un poco, lo hace como demasiado material, quizás para mi exacto. gusto, el hecho del lienzo, porque el lienzo estamos hablando que lo volvemos un objeto inerte. Y Ujú. la gran diferencia que tiene el tatuaje a comparación del desarrollo de todas las artes es que trabajamos con personas, con iguales a nosotros. Entonces, Un ser es vivo. un ser vivo y igual a nosotros, ¿entiendes? Entonces, siento que cuando le damos respeto a esa persona que tenemos enfrente, también ejercemos respeto por el tatú y por ende por nosotros mismos, ¿sabes? Entonces siento que a veces puede ser como despectivo, como muy seco, como un trato muy material, que pues siento que puede ser poco educativo. También, sí, el hecho de que a veces podamos sentarnos y que podamos coincidir teniendo en cuenta que vamos a ir a una competencia, ¿sí? Sin salirnos del marco de, poniéndolo en este contexto, Sí, de que puedes ir y hacerlo competitivamente, muy profesionalmente, con un tatuaje excepcional seguramente, pero que le puedas dejar a la persona no solo el aspecto quizás de la búsqueda del triunfo material, sino el entendimiento del tatuaje, que esa parte ritual, ese ritual de paso así. no se pierda, porque sigue siendo un ritual, nunca se ha perdido el hecho de que pues, hay personas increíbles. Ujú. Yo he tenido personas increíbles, clientes que se han sentado durante 7 horas y asumen el proceso en el que están, no se quejan, no usan anestesia, no usan nada. Eh, Y cultivar eso me parece grandioso, ¿sabes? Aparte también de esa parte material, del proceso de una competencia, eso me parece. Entonces siento que puede haber un sí, equilibrio, ¿sabes? Entre esas cosas. exacto. Algo que me parece muy curioso y que lo he visto también es que de pronto el tatuador está con sus audífonos y no hay una comunicación, no Sí, la hay desconexión, una desconexión. Y el cliente a veces también tiene sus audífonos y sí. Digamos que eso, bueno, una vez más puede ser posible, pero yo siento que esas cosas tienen que ser quizás comunicadas, sí, explicadas. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no soy una persona que habla mucho cuando yo estoy tatuando, pero me gusta decirle a la persona, porque he sentido, en sí, algunos momentos yo me siento, me concentro, no tengo audífonos ni nada, simplemente estoy. No soy de charlar mucho porque me entrego mucho al tatuaje, pero le digo a sí. la persona, mira, quizás no voy a charlar tanto, no sientas que hay alguna objeción Sí, personal o algún problema, pero la forma en la que yo puedo lograr el mejor desarrollo de mi trabajo quizás es hablando no demasiado, ujú, pero hace falta ese pequeño chat, esa pequeña charla de un par de minutos, de 5 minutos, hacer entender a la persona. Y por supuesto, están los breaks, paramos, hablamos, nos tomamos hablamos, un café, mira cómo comemos. te sientes, cómo atraviesas esto. Eh, Cuando quizás nos aislamos mucho, yo siento que hay algo que se puede, que siento que debería estar más, y es que cuando ya desarrollamos una carrera a través del tiempo, ahí volvemos quizás a esa palabra ancestral, y es que uno se vuelve un pequeño chamán, quizás muy Sí, modesto, porque tú ayudas a esa persona a que entienda el proceso, y me ha pasado muchísimas veces, ¿sabes? claro, Donde es personas que han estado incómodas, que no se sienten bien, que claramente están atravesando por dolor, pero sí, tú puedes claro, aterrizarlas. claro, Mira, sí, te está doliendo, está bien, pero trata de respirar, trata de tomar esta sí, posición, tomémonos un café, tomémonos agua, mira, entiende, esto es un proceso, aprende a entender tu proceso. Claramente yo no puedo sentir lo que tú estás sintiendo, pero sí, sé que duele. que duele y que hay formas de manejarlo, porque es que esa es otra de las graves, graves, graves problemas. Eso nos va a llevar a hablar de la Sí, anestesia. sí, exacto. Y es que es la pérdida de podernos entender. Y yo le doy este símil, esto es algo que yo le digo a mis clientes, mira, si tú nunca has visto un automóvil o un carro, yo te digo, ese aparato te puede mover de aquí a allá. Dices, ¿en serio? ¿Nunca lo has visto? Sí, pero yo te tengo que explicar.
hay una puerta, hay una llave, hay un acelerador, hay un freno, hay un timón, un volante que puedes mover. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Entenderlo para después manejarlo. Entonces, el dolor tenemos primeramente que manejar. No es un proceso fácil. Ojo, yo sé que se dice fácil acá, pero lo he visto muchas veces que ha sucedido y parece a veces más. Pero cuando la persona aprende a entenderse, aprende a aceptar, puede manejar el dolor, ¿sí? Y es algo que cada vez más a través del miedo, no, y bueno, no solo en el tatú, sino en toda nuestra sociedad, ha ido minimizando esa capacidad, esa experiencia que tiene el tatú, porque el tatú no solo te puede dejar un testigo gráfico visual, personalmente nos puede dejar algo muy profundo y una capacidad, o sea, la capacidad. Y man, mira, yo tengo 46 años, tengo 26 tatuando. Yo me empecé a tatuar la espalda hace menos de un año. Y lo viví, o sea, esto lo digo, sí, esto es esta experiencia. Me empecé a hacer las líneas, fue una sesión súper dura, fueron casi 4 horas de línea, toda la espalda. Sufrí durante un buen rato, después me pude equilibrar y cuando terminé, yo tenía 15 minutos después una sensación que podría decir casi eufórica. Tuve un rush increíble porque, y no, o sea, y yo no lo había seteado, o sea, me sorprendí. O sea, con todos los años que tengo tratando, yo me sorprendí porque por un momento me paré y no sentía nada y me sentía brutal, pana. Me sentía increíble. Y eso es parte de eso que está ahí escondido en el tatu, ¿sabes? Que a veces no lo hablamos, quizás no lo describimos de esta forma, pero eso está allí y se puede experimentar. Entonces, lamentablemente a través de la nube del miedo a veces nos perdemos de cosas muy increíbles. Y también sé que quizás muchas otras personas pueden pensar a través que, bueno, no quieren pasar penurias. Y yo estoy de acuerdo de que no debes pasarla extremadamente mal. Pero hay que haber un poquito de balance, ¿sabes? Creo que es la clave en general de nuestra disconfort existencia. un poquito, tienes que buscar ese... Sí, hay un amigo también, Jesús Ayalero, a ver, siempre habla de esa anécdota de un cliente que le decía, mira, yo me tatúo porque esto me hace sentirme vivo. O sea, en ese instante es como que muchas cosas que se nos van acumulando del día a día, es como que nos enseguecen un poco, pero cuando te dan ese pullón, cuando sientes esa aguja, vuelves como que tu sentido se reactiva en muchos aspectos. Y eso es algo que me encantaría que la gente de verdad pudiera hablar con la gente. Que si en algún momento necesitas alguna ayuda, en la actualidad hay muchas cosas, spray, crema, etcétera. Si alguna necesitas en algún momento, una está bien. Pero a mí me encanta, porque me pasa con clientes. Hay clientes que los he tatuado clean, limpios durante un tiempo, durante otro tiempo. Mira, siento que está complicado, podemos usar esto. Yo, sí, está bien. Pero ya esa persona ha atravesado, ha tenido un entendimiento. Entonces, creo que ahí conecto con ese sentido de evolución de las cosas. Si tenemos herramientas que han ido evolucionando, las seguimos usando, han evolucionado muchas cosas, agujas, tintas, todo lo que está dentro del tatuaje ha evolucionado, podemos también evolucionar en eso. Ok, hay usos de ciertos productos. Pero, ¿sí? ¿qué opinas de cuando hacen anestesia general? Que la persona nunca sintió nada, se despertó y ya tenía la espalda, el pecho completamente tatuado. Bueno, a ver, es complicado, claramente es una decisión personal y pues la decisión personal siempre hay que respetarla de alguien. Para mí, muy personalmente, siento que simplemente como lenguaje solo esa persona me está diciendo que tiene capacidades económicas. Sí, porque volvemos, el tatuaje me dice algo y me dice, ¿te dormiste? Ok, está bien. Te dormiste, tienes un tatu, tienes una capacidad económica, esperando que lo haya hecho de la mejor forma profesional, que ese es otro tópico. Hay quienes lo han hecho de forma muy profesional, con todas las cosas profesionales que se necesitan para hacer ese tipo de procedimientos. Quizás he visto otras que no lo son, pero bueno, no es el punto de ese. Pero como lenguaje yo siempre me siento que, bueno, he visto muchos artistas que se duermen y aparecen con... Y bueno, sí, me muestras que sí, eres una estrella, que tienes una capacidad económica grande
Contrataste pero, doctores, un quirófano y lo hicieron y artistas y muy buenos, artistas, sí, 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 y artistas increíbles. Tengo muchos amigos que han colaborado. sí, 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 y de los primeros que hicieron como parte de esa movida, que son increíbles como artistas. Pero esa persona que ya se llevó ese tatuaje, pues, a lo que podríamos hablar, esa esencia profunda del tatu, pues quizás siento que ahí Se, se no, perdió ese momento. ese momento no sucedió quizás el tatuaje con todas sus aristas. Que ha sucedido el tatuaje, que ha sucedido un muy buen tatuaje, pero hay parte de ahí que quizás se la está perdiendo, Claro, digamos, ¿sí? claro, sí. Y que yo siento que puede ser muy, muy buena, muy increíble, esa sensación eufórica. Y cuando yo tuve esa sensación, como te comentaba, que me ¿10 tatué, horas fueron? no fueron mucho, no, cerca de 4 horas me tatué de toda la estructura de líneas, pero pues muy fuerte, fue muy fuerte. Entonces yo sentía como una energía y tuve como un Sí. rush. Entonces como comencé a preguntarme y es como que otra vez tuve así como un pequeño boom ¿Qué, de qué, entender cosas. qué pensabas cuando estaba sucediendo eso? No, no sé, o sea, busqué como verme porque me sentía muy enérgico, o sea, estaba muy enérgico. Inclusive salí a caminar. O sea, después de tatuarme 4 horas, salí a caminar y duré caminando 1 hora y ¿Tú crees pico. que es un comportamiento humano cuando sentimos estrés o cuando hay un peligro que como humanos reaccionamos ante esas situaciones? Sí, creo que hay componentes emocionales, componentes químicos, eso está estudiado, componentes químicos del cuerpo, sí, de hormonas, se producen en todo el Claro. proceso y emocionales. O sea, yo siento que hice una carrera, que Ujú. escalé una pequeña montaña quizás y lo logré, esa sensación. Eso es muy personal. Quizás trata uno acá de explicarla, de hablarla, pero seguramente alguien que vea esta charla se identificará porque eso es lo que nos motiva a que atravesaste ese proceso, pero vas a volver. Sí. Sí, ese es ese componente que a veces, a mí la primera vez un gran amigo que se llama Javier Galleri en Venezuela, me lo dijo cuando yo tenía 19 años, a mí nunca se me olvidó. Yo en el momento no lo entendí, me tardé mucho en entenderlo. Y él me dijo, él es mayor que yo, y me dijo, el tatuaje es mágico, el tatuaje cambia a la gente, me dijo. La puede cambiar de muchas formas. Y muchos años después entendí que claramente el tatuaje puede cambiar. Y tengo amigos, tenemos amigos que su vida han dado vuelcos gigantescos por el tatuaje de una u otra forma. Entonces, sí podemos volver al punto central. En verdad, el tatuaje es mágico. El tatuaje puede, dentro de un proceso muy personal, hacernos Es curativo a también, llegar, sí, claro, absolutamente, claro, porque absolutamente. pues tu cuerpo está reaccionando, hay diferentes hormonas, sentimientos y pasa. Entonces ya cuando pasa dices, uff, lo logré, Lo lograste y uff, ves y dices, mira, fui capaz de hacer esto. wow, sí, Entonces, sí, y ojalá ese tipo de cosas, o sea, siempre que alguien se está tatuando, en algún momento sé que lo va a sentir. Ojalá y esto se cultive más, o sea, poder hablar de sí, estos procesos, tratar de hacer entender la gente de estos procesos, a que no sean meramente un foco absolutamente estético, ujú, como le dije hace rato, hay un balance, claramente hay una estética, es necesaria una estética, una técnica, pero también hay un componente. Quizás es difícil de explicar sí, todo esto, pero, o de darle un solo nombre, pero ese componente personal o de ritual o de entendimiento y retrospectivo, porque finalmente creo que esa es como una de esas palabras que puedes mm, traer, es retrospectivo, después que te paras, entiendes, te ves, tú dices, ay, yo no me imaginaba, pues, mm, y mira que fui capaz y me pude aguantar y pude, ¿qué más puedo hacer? sí. ¿Sabes? Esto te puede llevar a otras cosas y en otros ámbitos de la vida, Es un incluso. reto también. Sí, absolutamente, absolutamente. Cuando se trata de estos tatuajes, ¿qué prefieres tú? ¿La forma tradicional a mano sin electricidad o la forma moderna? Yo quizás tengo una pequeña experiencia con el tatuaje manual, tatuaje hecho a mano, al estilo japonés, que se le llama Tebori, en su nombre tradicional. No suelo hacer tatuajes grandes, la verdad. Esto siempre ha sido un proceso de entendimiento, con estudio. Ah, me gusta la persona, yo no lo vendo como una estética. Ujú, Yo en realidad no lo hago mucho porque yo lo hago siempre es cuando alguien se acerca a mí, le llama la atención
quiere experimentarlo, yo le explico, tenemos una charla, mira, yo les digo, a mí me gustaría que te imaginaras que estamos en 1800, que no hay electricidad, a que tendríamos, imagínate cómo, ni siquiera le hablo del tatu, le digo, ¿cómo vivirías tú si no habría electricidad? O sea, ¿cómo funcionan nuestras vidas? ¿Cómo no podemos aclimatar un espacio? ¿Cómo no podríamos tener una luz? ¿Cómo no podríamos hacer muchas cosas? Entonces, me gusta que la persona tenga como ese entendimiento, cómo las agujas eran de una forma muchísimo más tosca a lo que conocemos ahora, Más naturales. todas las circunstancias que habían alrededor. Me gusta tener uno, quizás nada demasiado tiempo, pero tener una pequeña charla Sí. quizás como ahora, dedicar 10, 15 minutos o durante el tatu, poder decirle que pueda entender que no se busca, yo no busco que ese tatuaje se parezca al tatuaje con máquina, porque no tendría sentido, simplemente lo hago con máquina ya. Ese tatuaje tiene una sensación diferente, deja una Marca textura, diferente. técnicamente tiene un aspecto Y sana diferente, diferente también. todo. Y sí, todo es diferente. Entonces, si la persona quiere tener esa experiencia, pues bienvenida. Pero me ha pasado gente que le digo, mira, no, creo que en realidad no es lo que buscas, porque me preguntan, y cómo va a quedar, y la sombra, y el color. Y yo, mira, esto es hecho a mano. Entonces, no tiene sentido que vaya a parecer que yo busque que se parezca a una máquina. Es más bien que cuando lo veas, tengas, y si tienes otros tatuajes, vas a notar una diferencia de que está hecho a mano, está como se hizo en alguna época, que eso nos puede llevar a eso, a ese pequeño viaje, porque Ujú. nos conecta con un pequeño viaje. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que yo trato de promover, quizás, de dejarle a la persona, ¿sabes? Cuando se trata de las tintas, los pigmentos, em, ¿usas pigmentos modernos o los mezclas o haces pigmentos naturales? Mira, no, la verdad yo utilizo pigmentos modernos, con ciertas características sí, pero es bastante complicado el uso de esos pigmentos, la accesibilidad en realidad, ¿sabes? También el componente del manejo, yo preferiría en ese caso poder tener la guía de alguien que ya haya tenido esos Mm, procesos. Hasta el momento no lo he tenido, sí. Entonces prefiero en ese caso quizás no entrar en experimentar con personas a través de quizás de mezclar. Sí tengo información, sí he sabido información, he tenido quizás charlas con personas japonesas, etcétera, de ciertas como características de cómo funcionan. sí, obviamente hay un tema sanitario en ese, También hay ese sí, componente entonces, del manejo, entonces prefiero quizás creo que el pigmento es lo que yo utilizo más moderno dentro de ese proceso, porque las sí. agujas yo las hago dentro de un proceso manual. ¿Qué tipo de agujas son? Yo sé hacer agujas desde el proceso cero, o sea, desde cortar un hilo de acero, sacarle De filo. punta, agruparlo, soldarlo, esterilizarlo para luego tener uso. La herramienta también que utilizo, que básicamente es un palito de ¿Bambú? madera, no necesariamente bambú, madera, también se puede hacer de acero, se puede usar de acero. ¿Lo amarras? Sí, O normalmente es amarrado, es amarrado. Hay unas técnicas también modernas donde se solda, donde cuando la herramienta es metálica, ujú. se puede soldar la aguja. No es la más común, pero sé que japoneses en la actualidad lo hacen también así. Pero yo traté de cuando quise inmiscuirme, investigar en esto, que fue, Mm, empecé hace como más, unos 13 años, 14 años, en tratar de entender todo desde la base, porque sentía que yo en verdad nunca busqué hacer esto por estética o por hacer la pose de que lo estoy haciendo. La verdad siempre entonces me di a la tarea de investigar mucho, de hacer la herramienta la hago yo, las agujas las hago yo. Quizás por lo que hablamos, el pigmento es mucho más complicado porque una aguja puede ser esterilizable a través de un autoclave o algún otro sistema, y los pigmentos son un poco más delicados y un poco más complicados de tener. Y como quizás no me dedico a diario, pues nunca sentí la necesidad. Sí he buscado pigmentos con ciertas, como te dije hace rato, como con ciertas cualidades que funcionan mejor. Ah, pero sí, eso, siempre he buscado hacerlo de forma profunda, de sí, entender todo el proceso. el proceso.
Y pues una comparación que yo hacía era que el tatuaje ancestral tenía menos impacto en el planeta que el tatuaje moderno, por todo lo que se utiliza en el tatuaje moderno, las máquinas, eh, las agujas ya vienen hechas, ya están producidas en cantidades, usan plásticos y muchos otros factores que nosotros ya conocemos o que la gente que está en la industria ya lo sabe. Sí, claramente. Eso, el factor quizás de la forma en la que se ha sobredimensionado, quizás por así decirlo, el tatú o la accesibilidad al tatú, que claramente, bueno, se ha dado por un fenómeno social, mundial, no es de una sociedad en particular, que tiene que ver con la forma en la que funciona pues, la economía, las estructuras Ujú. políticos económicas de la sociedad, en la inmediatez, que eso es otro tema súper profundo dentro del tatuaje. La inmediatez ha hecho El crecer flash tattoo. la industria, ha crecido, sí, no sé, creo que como paradójica, una hace crecer la otra de forma desproporcionada. Y yendo a lo que me preguntaba, sí, claramente esto genera un consumo muy grande de muchas cosas, plásticos, materiales, etcétera, en cantidades ya bastante notorias. Sí, pues precisamente ayer en la convención veían las bolsas que recogían, bolsas y bolsas y bolsas, y la Eh, mayoría es plástico que nunca se va a reciclar. sí, lamentablemente. Es complicado. Creo que eso es un fenómeno claramente que no es nuevo en la sociedad. Lo hemos visto que se ha desarrollado con todo lo que consumimos, desde alimentos, ropa, bienes, etcétera. Y ahí ha pasado en el tatú, que a veces nosotros como románticos del tatú sentimos como que es que nunca nos va a llegar esas cosas. Y el tatú quizás mucho tiempo después, pero ya vemos al cabo de unos años que ya formamos parte de esas circunstancias que no son chidas, Sí, que no son sí, muy buenas precisamente. Ese consumo, no el consumo, sino lo que arroja después del consumo del tatu. lo que Sí, lo que queda. queda, ese residual allí y que a dónde posiblemente Y vaya, como era un que... uso, se usó una vez, lo usamos, todos hemos puesto plástico, lo usamos y lo tiramos. Nunca Sí, más se va a usar eso ni todo se lamen- va a aprovechar. lamentablemente el esfuerzo humano ha sido reemplazado con el plástico, Ujú. en todos los ámbitos, ¿no? Todo, absoluto. Sí, Desde, no sé, desde lavar nuestra ropa. sí, Sí, antes obviamente. podíamos lavar la ropa a mano, pero pues después se hizo una máquina que el 70% es de componentes plásticos y no. Claramente, ayudaba ¿Qué, la vida increíblemente, pero se ha ido sustituyendo. Entonces eso es lo que podemos hablar, es que antes había procesos manuales, hablando específicamente del tatuaje, donde podrías tener herramientas, agujas, que tenían, al tener procesos manuales con un esfuerzo humano mayor, tenías un menor impacto. Entonces hemos tenido ese intercambio de que, bueno, ya no, si no te quieres mover mucho, pues tienes una herramienta de fast production que es de rápida producción y de rápido desecho también. qué le dirías a las industrias del tatuaje en este momento para, como una sugerencia, ¿no? Aquí no estamos culpando a nadie porque fue lo que la industria trajo y no nos dimos cuenta. Que la industria tuviera, así como tiene un impacto de marketing, pero también educativo, ¿sabes? Educativo, porque la educación es la clave, ¿no? La educación, o sea, ellos educan para el marketing desde un, sí, para lo que ellos necesitan, para lo que hacen, pero también que puedan dejar quizás un entendimiento un poco más profundo. No hablamos de evangelizar ni de cambiar la No, cabeza de nadie, pero de que podamos dejar quizás ideas o cuestionamientos que puedan quizás en conjunto llevar a mejorar las cosas. ¿Vale? sí, creo que sí. A ver, como tanto que tocas, yo Sí, creo que espera a ver qué. corto